Estoy convencido que en numerosas ocasiones, porque le pasa a muchos de mis clientes, tienen un montón de dudas de si están haciendo bien el presupuesto de marketing digital y sobre todo en publicidad. Por eso he querido pues, crear 7 tips o 7 consejos que para mí son súper importantes y que sin ellos no podría ser una buena publicidad ni podría ser publicidad buena para mis clientes y que esto te va a salvar de un montón de penalizaciones, de un montón de pagar publicidad mucho más cara de lo que deberías y de no hacerlo correctamente para tener un buen retorno de esa inversión que estás haciendo. Bien, lo primero que tienes que tener en cuenta es cuál es el ticket de venta de tu cliente. Y esto lo tienes que tener en cuenta de una forma muy clara, ¿no? Una es cuál es el ticket de tu cliente de una primera venta, ¿vale? ¿Cuánto, ¿no? ¿Cuánto se gastaría un cliente más o menos de media en una primera venta? ¿Y cuánto se gasta en toda su vida? O, bueno, yo te recomiendo que lo hagas como mínimo en un año, ¿no? ¿Cuánto se gasta en un año? O sea, tú has pagado para conseguir un cliente y este cliente cuánto te está reportando durante todo el año. Me gasto 50 euros en un cliente, gano otros 50 euros, ¿vale? Eso es la primera vez, pero después durante el año me compra otras 5 veces, ¿no? Esos mismos 50 euros. Entonces, lógicamente, el coste de adquisición de ese cliente es mucho menor. Si solo te compra una vez, es mucho mayor. Entonces, tienes que tener en cuenta, muy en cuenta, cuál es el ticket de venta media, ¿no? De ese cliente, cuánto te suele comprar y sobre todo ten en cuenta para tener unos resultados más a corto plazo, cuál es, bueno, lógicamente, lo que se gasta en una primera vez, ¿vale? Cuando tú haces una campaña, cuando haces un lanzamiento de algún tipo. Entonces, este es el primero que tienes que tener en cuenta y te digo ahora por qué, porque todos los demás van relacionados, ¿no? El número 2 va por el coste de adquisición de ese cliente, ¿vale? Entonces, tienes que saber cuánto se gasta un cliente y tienes que saber cuánto estás pagando porque se genere ese cliente. Te lo digo otra vez, si tu campaña de publicidad estás pagando 50 euros por cada persona que se convierte en cliente, por cada persona que te compra, te contrata o lo que sea, y esa venta es de 50 euros, al fin y al cabo no has ganado nada, ¿vale? Tienes que tener eso en cuenta. Aunque ahora más adelante te voy a decir que no siempre es malo. Ten en cuenta esto que te voy a decir, y es que deberías de asumir un porcentaje de pérdida. En muchos casos no es malo asumir un porcentaje de pérdida si sabes que puedes seguir vendiendo a ese cliente. Entonces el retorno llegará luego. Lo más complicado, ten en cuenta, siempre es conseguir ese primer cliente, que haga la primera inversión, que saque la cartera por primera vez. Eso es lo más complicado, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que, sobre todo si estás empezando, si estás generando un presupuesto para tu publicidad, para tu marketing digital con publicidad, tienes que asumir incluso cuando empiezas una pérdida hasta que testeas ese público, ese producto, esa comunicación que estás haciendo con ellos, ¿vale? El tip número 3 es el presupuesto de marketing ideal, ¿vale? Esto es lo que me imagino que estás buscando, ¿no? Y muchas veces yo digo que tienes que medir, como te decía antes, tienes que saber cuál es el ticket de venta medio de tu cliente, o sea, cuánto está pagando de media, imagínate que son 50 euros, ¿ok? Y el presupuesto debería de ser, para empezar, como mínimo 2 o 3 veces ese ticket. Es decir, no puedes decir que una campaña no está funcionando si al menos no has gastado 2 o 3 veces lo que pagaría un cliente. Si alguien paga 50 euros por tu producto, tú deberías de invertir hasta unos 150 euros para testear la publicidad de ese producto, ¿vale? La comunicación, si el público es el correcto. El número 4, una cosa que tienes que tener súper en cuenta, es tener mucho cuidado con invertir mucho dinero al principio. Y esto te lo quiero dejar súper claro. Y es que todas las plataformas tienen sus algoritmos para, cuando alguien se está promocionando, darle más alcance o menos alcance, ¿vale? Como cuando es de forma gratuita, ¿no? De forma orgánica. Y es que cuando aún no has testeado tus anuncios, no has testeado tu público, cómo reacciona al mensaje que ha escrito, si le ha gustado o no el producto, ¿vale? Si no tienes todos esos datos, no te interesa invertir mucho dinero porque vas a ser penalizado. Imagínate que es Google, que imagínate que es Facebook, imagínate Facebook, ¿no? Se lo enseño a 100 personas, meto mucho dinero, ahora quiero que lo vean 10.000 personas y esas 10.000 personas no reaccionan a tu producto. Es decir, tu anuncio no es bueno. ¿Qué quiere decir? Que te están penalizando, ¿vale? Y te están haciendo que pagues mucho más de lo que deberías. Cuando una publicidad funciona bien, cuando las personas reaccionan, y ahora te voy a decir cuál es la métrica que tienes que tener en cuenta para esto,
Las mismas plataformas van a cobrarte menos, van a empezar a bajar, digamos, esa subasta que tienen de precio para ti, porque le interesa que estés más arriba, ¿vale? Sobre todo esto Facebook lo tienen muy en cuenta. Cuando digo Facebook es todo lo que es la familia de Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, ¿ok? Pero al final todo funciona más o menos de una forma parecida. Entonces, por lo primero que no debería de subir muchísimo el presupuesto es porque aún no has testeado esa campaña, no has testeado el anuncio, no has testeado el público, no has testeado el mensaje con el que te comunicas ni el producto. Y la otra es por lo que te decía, es porque la plataforma rendirá mucho menos. ¿Por qué? Pues mira, te lo cuento en este punto. Y es porque a un presupuesto muy alto, ¿vale? No necesita convencerte. Ya sabe que estás convencido de hacer publicidad e incluso que estás dispuesto a invertir dinero. Pero si es lo contrario, como te pongo en el primer punto, si el presupuesto es bajo, es un signo de que necesitas confianza. Es un signo de que esa empresa no tiene la suficiente confianza todavía o en la plataforma, o en su anuncio, o en el público al que se lo va a enseñar, o en la comunicación, ¿vale? Entonces, claro, si inviertes muy poco, ellos quieren convencerte y quieren que veas que eso tiene resultados y te van a dar muchísimo más resultados, ¿no? En verdad te va a dar mucho más alcance, va a enseñarlo a mejores personas y te van a cobrar un poco menos para que te rinda y para que te animes a seguir invirtiendo más. No se puede evitar que cuanto más inviertes, menos te rinden esas campañas. Eso nunca se va a poder evitar porque sus algoritmos lo llevan de esa forma. Cuando alguien tiene la capacidad de invertir, al final ya no va a rendir lo mismo que cuando tiene alguien muy poquita capacidad de invertir. Espero que esto se te haya quedado claro porque es súper importante para que luego el retorno de tu inversión sea muy, muy bueno. Bien, la cantidad por día. Esta es una de las preguntas que más me hacen en el tema de la publicidad, de cómo se organizan el presupuesto, las campañas, la agenda y todo. No hay una cifra exacta, ¿vale? Pero aquí claramente te estoy diciendo una forma de empezar, ¿vale? Todo esto, este vídeo quiero que lo tomes si estás empezando. Si eres un experto, lógicamente hay que ver otras cosas. Pero en la cantidad por día yo te recomiendo que si tu producto o tu servicio es de un ticket bajo, es decir, no tiene un gran beneficio, ¿no? Puede empezar por unos 5 euros diarios. La verdad es que invertir menos es digamos que es muy lento, ¿no? Y no te da tiempo ni a testear, es complicado. Yo cuando animo a alguien, a una empresa, a un emprendedor a que se promocione, ya tienes que asumir que necesitas un gasto y tienes que asumir que al principio vas a tener algunas pérdidas. Ya te digo, y ahora, como te he dicho antes, en el paso anterior, tienes que asumir incluso pagar por conseguir a alguien que te compre, incluso pagar más de lo que te está dando de beneficio, porque al final estás testeando y esos clientes al final los vas a poder rentabilizar un poco más adelante, pero ya tienes clientes y ya sabes que vas por buen camino, solo necesitas mejorar el sistema para que funcione mejor, ¿vale? Entonces, según tu coste de adquisición, cuánto te está costando conseguir un producto, ten en cuenta que la publicidad para todo el mundo vale igual prácticamente, ¿ok? No porque venda un producto más caro te van a cobrar más y porque venda un producto más barato te van a cobrar menos. Imagínate que estás vendiendo chicle 1 a 1, un chicle 1 a 1. Nunca podrías rentabilizarlo, ¿no? Porque costaría seguramente mucho más lo que pagas por adquirir que alguien te compre un chicle que lo que vas a recibir de beneficio. Ahora, si ese es tu imán, ha comprado un chicle y ahora dentro de la cesta está en tu tienda el chicle, hacen que compre palomitas, hacen que compre bebidas, hacen que compre incluso, yo qué sé, cualquier cosa que hace un ticket de venta mucho más alto, entonces sí que es una muy buena idea. Por eso te decía que hay veces que hay que estar dispuesto incluso a asumir, pagar por conseguir ese cliente, incluso aunque no tenga el beneficio directo en el mismo instante. Pero si tu producto, tu servicio es de un ticket alto, vamos a poner como un ticket alto, no sé, 500, 1000 euros para arriba, entonces sí que podría empezar a invertir diariamente más, ¿vale? Empezar, por ejemplo, con 20 euros. Pero eso que te digo otra vez de empezar, tienes que tener en cuenta el paso que te dije antes. Si inviertes del tirón mucho dinero, te va a ir peor. Si empiezas poco a poco a testear y luego con intención de subir el presupuesto, esa es la estrategia buena, esa es en la que vas a pagar el mínimo posible porque te vas a dar cuenta de dónde está fallando y dónde no está fallando, ¿vale? Entonces, tienes que tener esto todo muy, muy bien controlado cuando hagas la publicidad, incluso de verlo a diario, porque ahora te voy a decir en el siguiente paso, tienes que tener en cuenta unas métricas para saber si esto está funcionando o no está funcionando. Entonces, el paso 6
es cómo mejorar el precio de adquisición de ese cliente. Cómo mejorar que paguen menos por cada vez que alguien te compre. Yo, cuando estás empezando y todavía no tienes testeado el público, ni el producto, ni el mensaje, ni nada, la única métrica con la que te puedes basar al principio es en la métrica del CTR. El CTR en realidad es cuántas personas ven tu anuncio y cuántas reaccionan. ¿Vale? Esa es la traducción rápida. Tienes que ver de 100 personas a las que se le muestra tu anuncio, cuántas están reaccionando. No te recomiendo que hagas una publicidad cuando está, según, ya te digo, si es publicidad de reconocimiento, si es publicidad de venta directa. Todo esto puede variar, por ejemplo, cuando utilizas una campaña para hacer un webinar. ¿Ok? Si el webinar es para un producto ya de un ticket alto, que es lo más normal, ¿no? Que los webinars sean para vender productos o servicios de ticket alto, el porcentaje puede ser bastante bajo porque va a tener menos conversión. Si lo está haciendo para venta directa, productos de venta directa, entonces también el porcentaje va a ser bajo. Sin embargo, si está haciendo captación de lead, que está simplemente testeando quiénes están interesados y captando el correo de ellos, el porcentaje no debería ser inferior a 2, 2,5, 3, ¿vale? De allí para arriba es algo que te va a ser mucho más rentable. Y si es ya simplemente reconocimiento, de que te conozcan, ahí sí que va a pagar bastante poco. Lo que pasa es que tampoco puedes ver unos resultados instantáneos, ¿no? Eso se va a ver en el tiempo. Y por último, el último tip, y ten en cuenta este que es uno de los más importantes para que te salga publicidad barata, para que todo te funcione, tenga un retorno, es cómo mejorar los anuncios según la temperatura del público. O sea, no mandar cualquier tipo de anuncio, ¿no? Sino que tienes que ver, por ejemplo, ¿qué es? ¿Un cliente final o es una empresa? Si es un cliente final, ten en cuenta que normalmente reaccionan más y funcionan mejor las píldoras, ¿vale? Ahora te explico lo que son las píldoras. Y si es una empresa, lo más normal o lo que más le suele llamar la atención son las vitaminas. Bien, ¿qué diferencia hay entre un cliente potencial que sea un cliente final o una empresa potencial, ¿no? La diferencia es el interés que van a mostrar. Tus anuncios no pueden decir cualquier cosa. Por ejemplo, para cliente final, píldoras. ¿Qué son píldoras? Bien, pues son pequeñas dosis de solución a un problema, ¿vale? Esto sí que lo tienes que tener en cuenta. Esto es para los clientes finales. Sin embargo, si es una empresa, ¿qué necesita una empresa? Las empresas necesitan vitaminas, necesitan mejorar las cosas que tienen dentro para que su sistema vaya más reforzado, sea más eficaz, etcétera. Entonces ellos necesitan vitaminas. No concretamente tiene por qué resolver un problema, sino simplemente con mejorarlo ya sería algo muy, muy interesante para ellos. Entonces fíjate la diferencia, ¿no? Cliente potencial, que sea un cliente final, píldoras, es decir, cómo solucionar pequeños problemas, pequeñas píldoras que solucionan problemas. Y un cliente, una empresa, serían vitaminas. Cómo puede ayudarle a mejorar su rendimiento de su empresa, de conseguir los objetivos que ellos se proponen. Creo que con estos tips tienes suficiente para hacer un presupuesto de marketing digital con publicidad para que sea totalmente rentable, que estés pagando lo mínimo posible y que tu publicidad sea realmente efectiva. Y si te ha gustado, simplemente haz clic en la manita para arriba y suscríbete, ¿vale? Y así recibirás muchos más vídeos.